Hoy en día, las diferentes marcas de cámara nos permiten tomar fotos en formato RAW. El formato RAW es un formato en bruto que conserva toda la información captada por el sensor al momento de hacer la toma. Toda esta información nos permite una gran libertad al momento de la edición. Podemos rescatar luces, sombras y color. Para hacer una salida final de la fotografía en JPG u otro formato, aprovechando toda esta información. Las diferentes marcas de cámara tienen sus propios formatos RAW. Por ejemplo, en Nikon es NEF, en Canon es CR2, hoy día actualmente CR3, Sony SR2 y así sucesivamente. Para el ejemplo, tengo dos fotos en formato CR3 tomadas con una cámara Canon. Y para abrirlo entonces nos vamos a Photoshop, le damos a Archivo Abrir. Acá tengo mis fotos RAW, vamos a partir por esta. Si le doy a los detalles, me encuentro con que el tipo de archivo dice CR3, ¿cierto? Que es el RAW de Canon. Le damos a abrir y se nos va a abrir automáticamente un programa que se llama Camera Raw, que viene incorporado en Photoshop. Bueno, Camera Raw nos muestra la siguiente interfase. Nos muestra una ventana, obviamente, donde podemos ver nuestra foto, ¿cierto? Al lado derecho nos encontramos con un panel con los diferentes ajustes que podemos ir desplegando. Claro, color, efectos, etcétera. Un panel de herramientas por este lado, las vamos a ir viendo a la medida que las vamos a ir usando, ¿cierto? Información general sobre nuestra imagen, nombre, con qué cámara se tomó. Por acá abajo nos encontramos con la profundidad de color, el tamaño en píxeles de la imagen y la resolución de nuestra imagen. Entonces, vamos a hacer un flujo típico de edición de imagen RAW. Hay muchas herramientas en Camera Raw, pero vamos a ver solamente aquellas que son las más esenciales. Vamos a partir por la parte de óptica, donde nos vamos a encontrar con acá dos ajustes. El primero que dice quitar aberración cromática y otro que dice utilizar correcciones de perfil. Este de utilizar correcciones de perfil funciona dado que el programa detecta por la información, digamos, oculta que queda en el archivo, el tipo de lente que se utilizó, y en base a ese tipo de lente, Camera Raw hace ajustes tanto de viñeta como de distorsión. Cada lente genera un grado de viñeteo y de distorsión diferente. Viñeteo significa que nos encontramos con que los bordes se van a ver levemente más oscuros, ¿ya? Y también los lentes, cada lente va a generar un cierto grado de distorsión de la imagen. Entonces, cuando utilizamos esta casilla que dice utilizar corrección de perfil, el programa, en base a la información que trae el archivo, identifica el tipo de lente que se usó y en base a eso genera correcciones. Vamos a aplicar y fíjense cómo inmediatamente la imagen en términos de forma cambió un poco y también nos debería haber quitado un poco el oscurecimiento de los bordes, o sea, la viñeta que trae la imagen de acuerdo al lente que se utilizó. Otro ajuste que vamos a aplicar aquí también es el de quitar la aberración cromática. La aberración cromática la vamos a encontrar, vamos a utilizar la herramienta manito, la podemos acceder también con la tecla espacio. Son estos halos de color que aparecen por el borde de imagen de zonas muy iluminadas, como por ejemplo acá estas columnas. Fíjense que hay un halo magenta por un lado y por otro lado un halo medio entre verde y cian, ¿ya?
Esto se produce por los lentes que se utilizaron o por el lente que se utilizó para tomar la fotografía. Entonces, para quitar esto, simplemente presionamos ahí y ya se nos desaparece gran parte de la aberración cromática. Ahora, si quisiéramos ser más específicos, desplegamos acá y podemos jugar con estos controles para quitar aún más la aberración cromática si es que no fuera suficiente con activar esta casilla. Entonces, hasta ahí estaríamos con el tema de la óptica OK. Después podría pasar que, dado la sensibilidad ISO que se utilizó para tomar la fotografía, exista un poco de ruido. Con ruido me refiero a este grano que aparece en la imagen, ¿ya? Que se puede disminuir trabajando en el apartado de detalle, ¿ya? Acá abajito tenemos los tipos de ruido que podemos disminuir. El ruido de luminancia, que va a ser un ruido monocromo, que va a ser este grano monocromo, o el ruido de color que se da en algunos casos, que nos aparece un grano de colores. No sé si han visto fotografías tomadas en condiciones de muy poca luz, en donde aparece un grano de color. En este caso no hay mucho, diría que casi nada. Solo tenemos ruido de luminancia, que es este granito monocromo. Entonces vamos a aumentar acá este valor y fíjense cómo inmediatamente va a ir disminuyendo el ruido de luminancia. Lo vamos a dejar por ahí. Ahora, si al quitar el ruido sintiéramos que perdemos detalle, podemos aumentar un poquito el detalle acá. Pero ahí hay que jugar al equilibrio porque en la medida que aumentamos el detalle, nuevamente nos vuelve a aparecer el ruido. Entonces, en este caso, dejaría el nivel de detalle bajito, ¿ya? Para poder privilegiar el hecho de que se nos vaya el ruido de la imagen. Por ahora estaríamos listos con el valor del ruido y del detalle, en definitiva. Camera Raw en estas últimas versiones trae una reducción de ruido en base a la utilización de IA, ¿ya? Que nos permite quitar mucho más ruido eh, sin perder el detalle como texturas y cosas así. Pero para este caso no lo vamos a usar, creo que no es necesario. Así que por ahora no vamos a tocar esta reducción de ruido en base a IA. Nos vamos a quedar solamente con la reducción de ruido de luminancia. Vamos a cerrar entonces el apartado de detalle. Ahora nos vamos a ir a claro, donde vamos a ver el tema de la luz, ¿ya? Como pueden darse cuenta, acá tenemos zonas que están con alta iluminación por aquí, pero por acá se nos pierde un poquito información, se nos convierten estas zonas en manchas más o menos negritas, donde no vemos mucha información en la imagen. Entonces acá estas zonas las vamos a trabajar con los ajustes de claro. Acá tenemos la posibilidad de hacer un ajuste de claro automático, ¿ya? Al apretar acá, Camera Raw analiza la fotografía y nos sugiere unos ajustes de claro. Fíjense cómo inmediatamente los diferentes reguladores se movieron de donde estaban todos al centro aquí al principio. Vamos a apagarlo. Fíjense, están todos al medio, en cero. Y si le damos auto, ya se ajusta automáticamente de acuerdo a las mediciones que el programa hace. Fíjense cómo ya nos empieza a aparecer un poquito más de información acá en el pasto. Por acá también, por aquí también un poquito. Ya, ahí está el antes y el después. Cuando trabajemos la luminosidad,
Es importante tener activadas estas dos alertas. Esta nos va a alertar de que nos estemos pasando con la iluminación. Por ejemplo, si yo aumento mucho la exposición de mi foto, estas zonas que empiezan a aparecer en rojo son partes de la imagen que se están quemando. Esto quiere decir que tonos claros que no son blancos se están convirtiendo en blanco, en una mancha de blanco, ¿ya? Cosa que no es deseable en la imagen. La idea es no perder información sutil de pequeños cambios de luminosidad. La idea no es que nos quede una mancha blanca, sino que tengamos tonos claros que se vayan degradando suavemente, ¿cierto? Sin que esto se nos convierta en una mancha blanca. Entonces, para evitar eso, al tener activada esta alerta, nos empieza a mostrar en rojo las zonas que se nos están quemando. Lo mismo al tener la alerta de las zonas de sombra, del recorte de las sombras. Si yo me voy al otro extremo con la exposición, fíjense que me empieza a mostrar en azul las zonas oscuras que se me pasan a convertir en una mancha negra, que tampoco es deseable en nuestra fotografía. Entonces por eso es bueno tener esta alerta activada. Le voy a dar acá a auto automáticamente para que me vuelva a hacer el análisis y me deje de acuerdo a lo que el programa considera correcto. Igual yo puedo trabajar personalizadamente con cualquiera de estos controles. Bueno, vamos a pasar a explicar brevemente qué hace cada uno. La exposición, como su nombre lo dice, esto me aumenta la luminosidad o me la disminuye. Vamos a tratar de dejarla donde estaba. El contraste va a hacer que mis sombras sean más intensas y mis luces sean más intensas, cosa que la diferencia entre luces y sombras sea cada vez mayor. A la medida que aumento el contraste, va a ocurrir eso, y en la medida que lo bajo, la diferencia entre luces y sombras va a ser mucho más suave. Iluminaciones. Esto hace que las zonas de luz sean más claras en la medida que muevo, o sea, en la medida que muevo esto hacia la derecha, las zonas de luz se van volviendo más claras o se van volviendo un poquito más oscuras a medida que lo muevo hacia la izquierda. Esto solo afecta a las zonas de iluminación. Las otras partes de la imagen las deja intactas. De similar manera pasa con el ajuste de sombras. Yo puedo hacer que las zonas de sombras sean un poquito más claras. Fíjense acá en el pasto. O mis zonas de sombras sean más oscuras. ¿Ya? Por ahí empiezo a tener el efecto que les comentaba antes, que zonas oscuras se me convierten en una mancha negra, que no es lo óptimo. ¿Ya? O sea, ideal que siempre haya un poco de negro y un poco de blanco, o sea, de negro absoluto y de blanco absoluto, pero muy poca cantidad idealmente. Entonces, sombras solamente o principalmente va a trabajar con las zonas de sombra de la imagen. Iluminaciones solamente va a trabajar con las zonas iluminadas de la imagen. Blanco va a hacer que los blancos de la imagen sean blanco puro, o sea, un tono más oscurito, muy sutilmente más oscuro, ¿no? Y los negros lo mismo, que mis negros sean negro absoluto o tengan un tono un poquito más claro. Suena como contradictorio, pero así es. Aquí bueno, moví todo, voy a volver a aplicar el valor automático y a lo mejor podría subir un poquito las sombras para ganar más color acá en el pasto y para ganar algo de detalle por acá. Y las iluminaciones las podría bajar quizás un poquito, ¿ya? Para ganar un poco de detalle por esta parte que está bien clarito. A lo mejor el negro lo voy a bajar un poquito para que haya un pelín ahí de contraste.
Bueno, esto hay que practicarlo harto trabajando con varias fotos de diferente tipo, en diferentes condiciones de luz, para que nos vayamos cada vez volviendo más peritos en cómo nivelar nuestra imagen en términos de iluminación. Vamos a dejar esto por aquí hasta ahora. Nos vamos a ir al apartado de color. Acá en el apartado de color vamos a regular la temperatura que tiene nuestra imagen y también vamos a regular qué tan intensos son los colores. Eh, para la temperatura tenemos acá un regulador que se llama temperatura. Si lo muevo hacia la izquierda, fíjense, mi imagen va a tomar un tono azuloso. Si lo muevo hacia la derecha, va a tomar una tonalidad más amarillenta. Entonces la idea es buscar acá el equilibrio en donde nuestra imagen se vea natural, se vea lo más parecido posible a cómo la vimos nosotros al momento de tomar la foto. ¿Ya? Lo mismo con el matiz. Si me muevo hacia la izquierda, tengo una tonalidad media verdosa y por el otro lado tengo una tonalidad más magenta. ¿Ya? También esto deberíamos buscar el equilibrio para que no sea ni lo uno ni lo otro, sino que quede ahí medio medio. Una forma de hacer esto quizás un poquito más rápido sería eligiendo algunos de estos ajustes preestablecidos, buscando aquel que más se parezca a las condiciones de luz en que tomamos la foto. Por ejemplo, podría ser sombra o podría ser luz de día. ¿Ya? En este caso, acá no tenemos una escena iluminada con focos de tungsteno o con flash o con luz fluorescente. Si lo ponemos en original, queda tal como lo captó la cámara en su momento o como lo tomamos nosotros con nuestra cámara. Y tenemos la otra opción de tomarte cuentagotas y pinchar en alguna parte de la imagen donde haya un gris neutro o un blanco totalmente neutro o un gris que debería ser un gris neutro o una zona de blanco que debería ser de un blanco neutro. Por ejemplo, si pinchamos por acá, a lo mejor nuestra imagen se nos regula. Fíjense que si yo hago esto aquí, la calibración es totalmente distinta que si yo pincho acá en donde debería estar el blanco neutro. O sea, con este cuentagotas yo le estoy diciendo a la imagen, acá debería estar mi blanco neutro. Un blanco que no es ni medio amarillento ni medio azuloso, sino que es blanco neutro. ¿Ya? Bueno, esto también, en la medida que uno va practicando, va ganando experiencia y va haciendo que nuestras fotos finalmente se vayan nivelando de manera óptima, siempre en función de que queden los colores lo más fieles o parecidos posible a cómo eran cuando tomamos la imagen. Nos vamos a quedar hasta ahí con el color. Después tenemos por acá mezclador de colores. ¿Ya? Y acá tenemos tres secciones de ajustes. Primero tenemos el tono, ¿ya? Donde podemos hacer, por ejemplo, que un determinado color, por ejemplo acá los verdes, sean más amarillos o más azulosos. Vamos a dejar donde estaba, ¿ya? O podríamos hacer que los azules, en este caso sería el cielo, pueda ser más, no sé, eso será turquesa o más moradito, ¿ya? Para el caso lo vamos a dejar donde estaba. Para volver a los valores, el valor por defecto, hacemos doble clic en estos reguladores, ¿ya? Y ahí vuelve. Ahí entonces jugábamos con el tono. Por acá tenemos la saturación. La saturación nos va a permitir hacer que nuestro color se vuelva más intenso. Por ejemplo, yo quiero que los verdes de esta imagen sean muy intensos.
Entonces me voy al regulador de los verdes, subo un poco la saturación y fíjense cómo ahora los verdes se vuelven muy intensos. Si me voy hacia el lado izquierdo, hago que los verdes casi se conviertan casi pasen, digamos, al blanco y negro. ¿Ya? Yo creo que por acá al medio está bien. ¿Ya? O podríamos creer que el azul del cielo sea más intenso. Entonces vamos a aumentar la saturación de los azules, ¿ya? Y ahí vamos a obtener un azul más intenso. Y lo mismo aplica para cada uno de los colores que encontramos en nuestra imagen. Si es que nosotros quisiéramos aumentar la intensidad o bajar la intensidad de alguno de ellos. Saturación. Finalmente, luminancia. Muy parecido a lo anterior, entonces acá podemos hacer que la luminosidad, por ejemplo, de azules sea más o sea menos, o la luminosidad en este caso, de verdes sea más o sea menos. Entonces, eso es básicamente lo que podemos hacer con estos reguladores que lo encontramos en la parte de mezclador de colores. Olvidaba que en color también tenemos la posibilidad de trabajar la intensidad del color y la saturación. La saturación aumenta la intensidad de todos los colores, de toda la imagen. Si me voy al extremo, fíjense cómo voy teniendo unos colores muy saturados en toda la imagen. Vamos a volver el valor por defecto. En cambio, la intensidad lo que hace es solamente aumentar la saturación de aquellos colores más pálidos, ¿ya? Dejando los que ya tienen en saturación, los deja intactos. Solamente trabaja con los colores que estén más paliditos. ¿Ya? O sea, es selectivo. Le da más intensidad a los colores que están ahí medios neutros. Esa es la diferencia. En cambio, este satura todo por igual. Ok, entonces creo que ya estaríamos. Podemos ver un antes y un después acá, con este botón. Un antes y un después. Si estamos conformes ya con la edición, entonces ahora tenemos tres opciones. Hecho, el botón Hecho, va a hacer que nuestro ajuste que acabamos de hacer para esta imagen se guarde junto con el archivo RAW original. Los archivos RAW de Canon, cada vez que los trabajamos en Camera Raw, los ajustes se guardan en un archivo aparte, eh, un archivo sidecar que se le llama, o sidecar, eh, donde solo se guardan los ajustes para esta foto, ¿ya? No se guardan, no se guardan directamente en la imagen. O sea, eso es edición no destructiva. No estoy modificando los píxeles ni la información de mi imagen original. Solo estoy generando un archivo de ajustes cuyos ajustes se aplican a la imagen, ¿ya? Eso pasa si aprieto en el botón Hecho, se va a guardar el ajuste, ¿ya? Y hasta ahí queda la cosa. Después tenemos el botón Cancelar. Si aprieto Cancelar, los ajustes no se guardan y volvemos a la imagen en bruto tal como estaba, ¿ya? Y después tenemos la opción Abrir, que lo que hace es guardar el archivo de ajustes para esta imagen y además estos ajustes se aplican a la imagen para abrirlos en Photoshop. Le di abrir, fíjense ahora ahí está pensando. Y los ajustes que acabo de hacer, vamos a dar ok acá, se aplicaron a la imagen o a una copia de la imagen para seguir trabajando en Photoshop.
¿ya? Acá en Photoshop yo esto lo puedo guardar como una copia JPG. ¿Ya? Vamos a dar ahí, guardar JPG. Y listo, cerramos. Si ahora yo voy a... No voy a guardar esto. Yo voy a mi archivo PhotoRAW. Tenemos el archivo original en RAW. Tenemos el archivo de ajustes que quedó guardado en formato XMP. Ahí, como pueden ver, está el formato. Aquí solamente están guardados los ajustes que le hicimos a esta foto en formato RAW. Y acá está la copia JPG que acabo de guardar desde Photoshop. Vamos a probar con esta otra imagen. Vamos a dar a abrir desde Photoshop. Abrir acá. Mismo proceso, nuevamente se abre Camera Raw, ¿cierto? Nos vamos a ir, como lo vimos en la imagen anterior, a la parte de óptica. Activamos corrección de perfil. Activamos quitar la aberración cromática. Vamos a ver el tema del detalle, si es que tenemos ruido o no tenemos ruido. Hay un poquito de ruido monocromático que es el corresponde al ruido de luminancia, lo vamos a quitar. Por ahí, más o menos. ¿Ya? Después nos vamos a saltar a los ajustes de claro, le vamos a dar esto automático, que analice la foto y nos sugiera ajustes de luminosidad. Podemos hacer ajustes personalizados, a lo mejor bajar un poquito las sombras o subirlas, no sé, ahí a gusto de cada uno. ¿Ya? Color lo mismo, podemos usar el truco que hicimos antes, ¿cierto? Con este cuentagotas pinchamos en algún lugar donde debería haber algún gris o blanco neutro, podría ser por acá, y automáticamente se nos regula esto, la temperatura y el matiz, o podemos moverla manualmente. Aquí lo que vale es que idealmente los tonos piel se vean como color piel y no de otro color. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. Vamos a ir a mezclador de colores. Aquí podríamos, en este caso, hacer algo con los tonos. A lo mejor estos tonos que se ven un poco entre amarillos y anaranjados, podríamos hacer que se vean un poquito más rojos. Entonces para eso tomamos el regulador acá en tono de los naranjas. Y fíjense que si muevo este regulador hacia acá, tengo que las pieles ya no son tan amarillentas, sino que son más rojitas. Vamos a dar un poquito, solo un poquito por ahí. Vamos a aumentar un poquito la saturación, pero creo que vamos a aumentar la saturación de todo. Para eso me voy acá a color nuevamente. Vamos a trabajar con la intensidad más que con la saturación, para que aumente la intensidad de algunos colores. Aunque no me gusta. Vamos a ir acá al mezclador de colores. Vamos a jugar con la saturación solamente de los rojos. Entonces acá en la parte de saturación, rojos. Y subimos un poquito la saturación de los rojos. Ok, entonces ajustamos la óptica, el detalle para quitar el ruido. Nos fuimos a los claros, ¿cierto? Aplicamos el ajuste auto, movimos un poquito acá. Color, jugamos con el cuentagotas para tener una tonalidad, digamos, neutra, que no sea ni amarillentosa ni azulosa, sino que neutra.
Jugamos también un poco con el mezclador de colores. En la parte de tono suman los naranjas para volver los naranjas un poquito más rojizos, para que la piel se vea un poquito más piel. Y acá vamos a ir a un apartado nuevo que traen las últimas versiones de Camera Raw, que se llama desenfoque de lente, que lo que hace es analiza la imagen y genera un mapa de profundidades, y en base a eso crea primeros, segundos, terceros planos para poder aplicar desenfoque. O sea, por ejemplo, yo podría querer que este primer plano donde aparece el estudiante junto con su compañero sea un plano enfocado, y que los planos que se van viendo más atrás se vayan viendo cada vez más desenfocados en la medida que van hacia atrás. Entonces vamos a, acá en desenfoque lente, le vamos a dar a aplicar. Está pensando, fíjense que está la ruedita dando vuelta ahí, ya, ahí aplicó, de acuerdo a lo que estimó el programa. Fíjense cómo estos planos de más atrás se volvieron más desenfocados. Vamos a desactivar un rato para ver el antes y el después. ¿Ya? Podemos aumentar la cantidad de desenfoque. Aumentamos y esta cosa empieza a procesar, a pensar un poquito. Vamos a esperar que lo haga, y claro, tenemos ahora mucho más desenfoque en los planos que están por atrás, lo que puede ayudar a que estos primeros planos, digamos, no se vean tan contaminados con la información que hay en el fondo. Especialmente útil para eso. O sea, yo tengo una persona, en primer plano hay un fondo, el fondo tiene mucha información, y a lo mejor yo quiero que ese fondo no se vea con tanto detalle, para que no quite protagonismo a estos primeros planos. Entonces puedo utilizar este efecto del desenfoque de lente. Ahora, ¿cómo visualizo la profundidad que determinó el efecto? Desde amarillo hasta el violeta profundo es como se supone que están los planos. Esto estaría así como un primer plano, y así va bajando hasta el violeta más profundo. O sea, entre más amarillo, más cerca; entre más violeta, más lejos, tal como me lo muestra acá. Ahora yo puedo mover esto, ¿ya? Y acá me lo va a mostrar en blanco y violeta. Blancos son los planos que deberían estar como más a foco, y los violetas más oscuros serían los planos que están totalmente fuera de foco, y los que deberían verse más desenfocados. Yo puedo a lo mejor jugar con esto y hacer que mi plano de foco sea un poquito más estrecho y solamente me tome algunas personas. Por ejemplo, yo quiero que solamente él aparezca en foco, y su compañero y las otras personas se vean desenfocadas. Entonces yo achico este rango, lo muevo para hacer que solo él esté a foco, y lo demás se vaya a desenfocar. Vamos a quitar entonces ahora esta visualización de profundidad, y vamos a ver qué produce eso. Fíjense cómo este estudiante nos queda ahora muy a foco, ¿cierto? Ya el compañero que está al lado ya no está tan a foco como estaba antes. Esto por el cambio que hicimos entonces en este regulador. De estrechar un poquito ahí, o de hacer más estrecho el rango de plano a foco, ¿cierto? Lo estrechamos y además lo movimos para que solamente este plano quede a foco y lo demás quede desenfocado. Vamos a activar. Y después tenemos la posibilidad de enfocar manualmente ciertas cosas y desenfocar manualmente algunas cosas. Ahí está procesando lo que acabamos de hacer. Vamos a esperar para que el computador no se nos
no se nos maree, no explote. Entonces, por aquí, si se fijan, esto quedó muy desenfocado. Entonces lo vamos a enfocar. Vamos a bajar un poquito el tamaño del pincel y vamos a enfocar por aquí. No, ok. Y quiero que esta chica acá quede desenfocada. Entonces, para eso me voy ahora al desenfoque. Voy a pasar el pincel por acá. Vamos a esperar que procese. Y tenemos finalmente eso. Vamos a aumentar un poquito el tamaño del pincel. Vamos a volver a pasar por acá. Los ajustes que hagamos tanto de foco como de desenfoque podemos, una vez que lo pintamos, podemos aumentar la cantidad de desenfoque o bajarla. ¿Ya? Esta cantidad de desenfoque se refiere solamente al enfoque y desenfoque que hemos hecho por medio del pintado manual, ¿ya? Que es distinta de la cantidad de desenfoque que aparece acá arriba, que este es el desenfoque general del efecto de desenfoque de luz. ¿Ya? Este es el control maestro, el que controla la cantidad de desenfoque del efecto completo. Acá solamente regulamos la cantidad de enfoque y desenfoque que hemos aplicado manualmente pintando. Dejemos hasta ahí entonces desenfoque de lente. Supongamos que la foto ahí ya está de acuerdo a lo que queremos. Y entonces, igual que antes, tenemos la opción de darle aquí donde dice hecho, que solamente va a guardar los ajustes en un archivo XMP. Van a quedar guardados los ajustes. Cancelar, que cancelaría todo. Y abrir, va a guardar los ajustes en un archivo XMP y además nos va a aplicar para abrir esta imagen en Photoshop donde podemos seguir editando. En esta vez le vamos a decir hecho solamente. ¿Ya? Nos vamos a ir a la carpeta donde está nuestra imagen. Fotos Raw. Fotos Raw. Sí. Y acá nos quedó el archivo XMP. ¿Ya? Que cada vez que volvamos a abrir este archivo en Camera Raw, eh, se van a cargar estos ajustes que hicimos acá, que quedaron guardados en este archivo XMP. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a abrir. Y automáticamente se cargan los ajustes que guardamos anteriormente. ¿Ya? Ahora, la utilidad de que esto quede en un archivo independiente es de que, por ejemplo, si hemos tomado 10 fotos en una misma, de una misma sesión, con las mismas características de luz y el mismo lugar y todo,
nosotros podemos editar una foto y luego el ajuste de la primera foto se lo podemos aplicar a las otras 9, ¿ya? Sin tener que hacer el proceso completamente desde cero, ¿ya? Siempre va a haber que hacer algún retoquillo en las otras fotos, pero va a ser lo mínimo. O sea, nos vamos a ahorrar el trabajo de partir desde cero en cada foto. ¿Por qué? Porque vamos a tener el ajuste que creamos para la primera foto y ese ajuste nos va a servir para aplicarlo en las siguientes fotos. Esto siempre y cuando las fotos, como dije antes, sean fotos tomadas en las mismas condiciones de luz, el mismo lugar, más o menos todo lo mismo. ¿Ok? Y bueno, dejamos hasta ahí entonces este pequeño tutorial de cómo usar archivos RAW y editarlos en Camera Raw de Photoshop.